comienza a grabar. Dios les bendiga en esta mañana. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven y las personas que nos ven vía Facebook. Dios les bendiga vía YouTube. Reciban un saludo desde aquí, Río Balsa, número 101, Colonia Jardines del Canadá, en Escobedo, Nuevo León, para todo el mundo. Y ya sea que usted vea esta grabación en el transcurso de la semana, en el día, en la tarde o en la noche, recibe la bendición de toda esta familia que está aquí reunida en Escobedo, Nuevo León. Dios les bendiga. Les decía, hermanos, que esta mañana vamos a tocar un tema, un asunto que tiene que ver con el legado. ¿Qué es un legado, hermanos? Un legado es una cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación en generación. Eso es un legado. En esta semana, el martes para ser exactos, se cumplieron 2 años del aniversario luctuoso de mi padre. Hace 2 años partió con el Señor y recibí un regalo muy especial. Ustedes saben, y bueno, lo he transmitido también a través de los diversos programas que grabamos, que una de las aficiones que recibí como legado de mi padre es la afición a la lucha libre. Y de ahí, puesto que mi papá fue luchador. Y de ahí nace esta afición, hermano, de coleccionar máscaras. Mi colección ya ronda alrededor de las 100 máscaras y estamos agradecidos con eso. Algunas figuras de luchadores. En la casa de un servidor, que es la casa suya, tenemos un pequeño cuarto que construimos en la parte de atrás con la finalidad de que fuera mi cuarto de estudio, ¿verdad? Ahí donde tenía mi computadora, mis libros y donde yo me iba a encerrar. Hasta el día de hoy, hermano, nunca ha funcionado así. Ha sido cama de hospital, ha sido cuarto de hospital, ha sido cuarto de visitas, ha sido todo ha sido menos este, menos el cuarto de estudio. Y bueno, damos gracias a Dios por ello. Pero hoy lo he tratado de acondicionar que sea mi cuarto donde está todas mis colecciones, ¿verdad? Algunas fotos de mi padre, algunas máscaras, algunos luchadores que tengo por ahí. Lo estamos perfeccionando. Si alguien quiere contribuir a esta colección, pues estamos abiertos a todo eso, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la lucha libre. Este, y les decía, en esta semana recibí un regalo de parte de una de mis hermanas, la mayor, una playera que era de mi papá, que tenía una máscara, ¿cómo se llama? Con vinil cosida aquí al frente, que era la imagen del huracán Ramírez. Esa playera la recortaron todo, y le hicieron un osito pues no digo que de peluche, pero con esa, con esa playera formaron el cuerpo del oso de peluche y está la máscara en el centro del oso de peluche. Y entonces, bueno, pues son regalos que tal vez para algunos digan es solo un monito, pero para mí significa mucho, ¿verdad? Significa mucho y recordamos esa parte. Lo he dicho en algunas otras ocasiones, no poseo ningún bien que mi padre me haya heredado, ¿no? No poseo nada, ni siquiera un solo peso. Poseo como una herencia que mi padre me ha dejado. Sin embargo, reconozco que me ha dejado otras clases de herencia, que es lo que estamos viendo. Me ha dejado otro legado. Y bueno, yo veo que ese legado ha trascendido al menos hasta la tercera generación, porque el caso de mi hijo varón, Noé, también es un aficionado a la lucha libre y le gusta, y él está también haciendo su propia colección. Entonces, yo estaba haciendo memoria de esto ayer, hoy, por la mañana y ahorita que me subí a la planta alta. Bueno, ese legado ha trascendido ahora a la tercera generación. El detalle es que mis 2 hijos, mi hijo y mi hija, tienen hijas mujeres y yo espero que alguna de ellas salga luchadora, sea la que continúe la leyenda, porque hasta ahorita, al día de hoy, hermanos, pues yo no le entré. Los golpes duelen y duelen en serio. Y pues Noé tampoco le he entrado, pero tengo 3 nietas, ¿verdad? Tengo 3 nietas, a lo mejor alguna de ellas va a resurgir en ella, sin imponérselo, por supuesto, pero en alguna de ellas resurgirá ese legado y a lo mejor alguna de ellas va a ser luchadora. No dicen amén los papás, ¿verdad? No dicen amén. No quiero verla golpeada. Hablando de este asunto, hermanos, lo que les decía hace un rato atrás, es que la última parte que se desarrolla del cerebro en el ser humano es la parte de enfrente y eso se le llama la corteza prefrontal.
esa parte del cerebro tiene que ver con la toma de decisiones. Y como no se ha desarrollado al 100%, hermano, de tal manera que alrededor de los 25 años, algunos dicen que a los 28, todavía se siguen tomando decisiones que no son las más adecuadas. Usted conoce gente adulta que dice, oye, reacciona como niño. ¿No conoce gente así? ¿Verdad? Que toma decisiones que dice, oye, ¿por qué hizo este ingrato eso? No debería haberlo hecho. Bueno, parte, sin que sea pretexto o excusa, tiene que ver con eso, hermano. Ya cuando uno de 35, 40 años toma decisiones que no son las correctas, ese ya es otro tema y ese es otro asunto. La idea, hermanos, que en esta mañana yo quiero compartirles, hoy celebramos el Día del Niño y desde ayer en muchas iglesias se hacen actividades especiales para que los niños tengan un tiempo muy especial, así como reconocemos a las madres, reconocemos a los papás, pues queremos también reconocer a los niños y tomamos tiempo en eso. Pero yo pienso, hermanos, si el Señor me ha llevado a esta parte, que más que una fiesta, que más que un regalo, que más que algo que pueda hacer que los niños se pongan alegres, hay cosas mucho más importantes y de gran trascendencia que nosotros podemos, más bien debemos regalarle a nuestros hijos. Debemos inculcar en ellos. Por eso, en esta mañana, el título de este mensaje es un legado que trascienda. Un legado que trascienda. Y ya vimos que un legado, ¿qué es, hermanos? Una cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos, de generación en generación. Entonces la idea y el cuestionamiento en esta mañana es, ¿qué legado estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué legado estamos dejando a nuestras generaciones? Quiero decir algo muy importante, hermano. La mayoría de nosotros hemos heredado rasgos físicos de nuestros padres, de nuestros abuelos o de los bisabuelos. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Por ejemplo, nosotros cuando salimos a pasear con Dania o que Dania está con nosotros, algunas gentes piensan, yo no sé, pero algunas gentes piensan que Dania es nuestra hija porque se parece a su abuela, ¿verdad? Y en lo chino salió a mí. Entonces, algunos nos preguntan, dice, oiga, su hija, mire su hija. Pero la verdad es que no es nuestra hija, es nuestra nieta. Y algunos le ven rasgos, comienzan a ver rasgos que se parece a la abuela. Y sí, mire, sacó sus ojos. Entonces, yo no sé cuántos de aquí están agradecidos con los padres o con los abuelos por la herencia física que le dejaron. Dice, tiene los mismos ojos que la abuela, tiene los mismos ojos que la mamá, camina como el papá, habla como el papá. ¿Cuántos ven eso? ¿Verdad? Ayer veía una foto de Abraham, ayer o antier, y decían igualito al padre. Y por la verdad es que se parece al papá, ¿verdad? Se parece al papá y tiene rasgos muy definidos, hermano. Entonces, muchas veces nos preguntamos por qué nos parecemos a nuestros padres. Bueno, esa parte, hermano, se le llama herencia genética. Para que eso, hermanos, sabe que la herencia genética se determina en el momento, en el tiempo de la relación sexual que tiene papá y mamá, y de ahí se heredan los rasgos. Dicen los que saben que la mitad de los genes hereditarios contribuyen la mamá y la otra mitad contribuyen los papás. Esa mitad, hermanos, de la información genética viene del padre, una mitad, y la otra mitad viene de la madre. Y de ahí que nosotros podamos tener algunos rasgos característicos, hermano, semejantes a los papás. Y eso se le llama los carácter hereditarios, los genes hereditarios. Y entonces esa información se transmite de generación en generación. Entonces nuestros hijos la van a heredar a sus hijos y viceversa. Ahí se va, y en consecuencia ahí se va a ir extendiendo esta cadena de los genes hereditarios. Toda la información, hermano, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros parecemos, está en los genes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos dan gracias porque se parecen a su papá o a su mamá? Algunos dicen, heredé los chinos de mamá y no quieren los chinos de mamá. ¿Verdad? El pelo, las manos, dice, yo hubiera querido ser güero como mi abuelo, ¿verdad? Hay muchos que aunque somos morenos, los abuelos son güeros, son blancos, hermano. Algunos de ojo verde, de ojo azul, dice, oye, pues ¿por qué salió? Pues sí, ¿verdad?
Y ahí andan algunos investigando y queriéndose meter en problemas. No, pues es que el abuelo es güero, el abuelo tiene ojo azul, tiene ojo verde. Entonces, hermanos, tal vez ustedes se preguntan, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que hoy vamos a ver? ¿Esto qué tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios? Vayan al libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 7. El pueblo de Israel es sacado de la esclavitud, va camino hacia la tierra prometida. Dios les da instrucciones, le dice, oye, tienes que ser un pueblo diferente, tienes que ser un pueblo que se distinga de entre las demás naciones. ¿Por qué? Bueno, porque Jehová es tu Dios. Las demás naciones tenían reyes y esos reyes eran paganos, pero el pueblo de Israel tenía su Dios y ese Dios era Jehová de los ejércitos, era el Dios todopoderoso. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 7. ¿Lo quieren leer? Amén. Esta es una instrucción, hermanos, que Dios da al pueblo de Israel acerca de seguir los mandatos, los estatutos que Dios ha establecido hasta ese momento al pueblo de Israel. Repito, ¿cuál era la idea de Dios y el propósito de Dios? Que el pueblo de Israel fuera un pueblo diferente, puesto que Dios sabía que iban a entrar en una tierra que era completamente pagana, con costumbres, tendencias y situaciones que tenían que ver con otros dioses, hermano. Dios quiere crear un pueblo especial y ese pueblo especial es Israel. Por lo tanto, le da leyes, le da estatutos, les da mandatos, donde Dios espera que ese pueblo cumpla esas leyes, cumpla esos estatutos, cumpla esos mandatos. Y aquí hay una ordenanza que nosotros estamos viendo, en donde Dios insta a los padres para que cumplan con la labor que Él les está encomendando. ¿Cuál es esa labor? Dios le dice a los padres, las palabras que tú has oído, las palabras que yo te he estado dando a ti, tú vas a tener que transmitirlas. ¿A quién? A los hijos. A los hijos. Y les dice, tienes que hablar con ellos en todo momento, en todo tiempo y en toda oportunidad. Cuando dice, cuando vayan al campo, cuando vengan, cuando salgan. Estoy parafraseando para entender esta parte. Siempre que haya oportunidad, háblale de estas leyes, háblale de estos mandatos, háblale de estos estatutos, grábaselos en su corazón, de tal manera que los niños crezcan bajo esa cobertura, la cobertura de la palabra de Dios, la cobertura de poder seguir y caminar bajo los mandatos que Dios ha establecido. Esa es nuestra labor, amados padres de familia, amadas madres de familia, amados abuelos, amados tíos, amados bisabuelos. Esa es la labor. Principalmente esta labor recae sobre los padres, pero también nosotros, los que somos abuelos hoy día, tenemos una oportunidad de ser gran influencia sobre la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, para que ellos puedan crecer temiendo y amando a Dios. ¿Por qué le digo esto? Estamos viviendo la iglesia del Señor Jesucristo hoy día, de la cual formamos parte nosotros. ¿Cuántos decimos amén? La iglesia del Señor Jesucristo hoy día, hermanos, lo único que está esperando es que Cristo venga por ella. Cristo ya está más cerca. Cristo está cerca, iglesia. Lo que sucede, lo que va a suceder dentro de poco es que la iglesia sea arrebatada hacia el cielo. Entonces, tenemos una gran tarea y tenemos una gran labor que llevar por delante, hermanos, como lo es influir en nuestros hijos, influir en nuestra descendencia con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Puesto que el príncipe de este mundo
Hay muchos lugares donde ya no se habla del diablo, ni se habla del infierno, pero esa es una realidad que nosotros tenemos que enseñar y tenemos que hablar. El príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo, hermanos, es Satanás. El Señor lo reprenda. Él sabe que le queda poco tiempo, hermano, para que comience el cumplimiento que tiene que ver con su destino final. Hay un destino final para el diablo, un lago de fuego y de azufre que arde eternamente, preparado exclusivamente para Satanás. Eso es lo que dice Apocalipsis. Y los que le siguen, todos los seguidores de él, hay un lago de fuego ardiendo. Pero por otra parte hay una vida eterna, hermanos. Hay una mansión en el cielo esperando para los que son fieles a Dios, donde hay una calle de oro, donde hay un mar de cristal, donde no existe más el lloro ni la enfermedad. Digan amén. Donde ya no habrá el llanto. Hoy oramos por tantas cosas, hermano. Pero ese lugar que Dios ha preparado para nosotros dice que ya no habrá más llanto. Ya no habrá más tristeza. Ya no habrá más dolor. La enfermedad dejará de existir. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, le estoy dando buenas noticias, hermanos. Yo creo que deberían estar ahorita, amén, aleluya, amén. Antes que alegrarse porque Funes Mori metió 3 goles. ¿Verdad? Como el enemigo, hermanos, de nuestras almas, el príncipe de este mundo, sabe que el tiempo se acorta, está enfocando toda su fuerza, toda su malignidad para influir en la vida de nuestros niños, hermano. Él sabe que si destruye la familia, se destruye todo. Él sabe que si ataca, hermanos, a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros nietos, gran parte de la batalla la tiene ganada. Por eso es de suma trascendencia que en esta mañana pongamos atención a lo que Dios quiere y está hablando a nuestra vida. La interrogante en esta mañana es: ¿qué legado estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué herencia estamos dejándoles a ellos, a nuestros nietos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? El mundo se ha infiltrado tanto en las cosas de Dios. El mundo se ha infiltrado tanto, hermanos, en las actividades que tienen que ver con el servicio a Dios, que lamentablemente nos está trayendo. Y está trayendo a nuestros hijos, a nuestras juventudes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, los está trayendo de una manera muy significativa. Por eso es importante que en esta mañana reflexionemos acerca de lo que nosotros estamos heredando a nuestros hijos. Estamos dándole a nuestros hijos como un alimento. La instrucción para el pueblo de Israel era que transmitieran la enseñanza de la palabra de Dios. Era que transmitieran todas las cosas que tienen que ver con Dios y que los niños pudieran crecer, los hijos pudieran crecer en ese conocimiento de las Escrituras. Pablo, cuando escribe a Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 5, le hace una referencia. ¿Quién es Timoteo? Timoteo es un discípulo de Pablo y ahora está pastoreando la iglesia y recibe consejos prácticos por medio del apóstol Pablo. Y uno de ellos, hermanos, tiene que ver con lo que Timoteo ha recibido como herencia, lo que Timoteo ha recibido como un legado. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice el apóstol Pablo: trayendo a la memoria la fe no fingida. Esa fe no fingida habitó primero ¿en quién? En la abuela. En la abuela, dice el apóstol Pablo, llamada Loida. Dice, y por supuesto, no solamente habitó en tu abuela, sino también habitó ¿en quién? En tu mamá. En Eunice, tu mamá. Y como resultado, Timoteo, estoy 100% seguro que esa fe en Dios, esa fe no fingida, habita también en ti. Habita también en ti. Qué interesante es esto, hermano, que no se menciona mucho al padre, pero al menos se menciona a la abuela, digan amén las abuelas, y se menciona a la madre, digan amén las mamás. Pero digan amén.
Oiga, parece que no es quincena, hombre. Trayendo a la memoria la fe no fingida. Cuando pensamos en esto, decimos, ¿la fe se puede fingir? Bueno, parece sí. Hay cristianos que parecen cristianos, que actúan como cristianos, que hablan como cristianos, que diezman como cristianos, que ofrendan como cristianos, pero no son cristianos. Entonces Pablo habla de eso, dice, una fe no fingida, que habitó en tu abuela, que habitó en tu mamá y que ahora habita en ti. Es decir, que tanto la abuela como la madre fueron de gran influencia, hermanos, en la vida de Timoteo. Por eso no es extraño que estas mujeres temerosas de Dios hayan enseñado a su nieto a ser temeroso de Dios, y tampoco es extraño que ahora su nieto esté en el pastorado, esté sirviendo a Dios a través de los santos. ¿Se fijan, hermanos? ¿Cómo es que nosotros podemos trascender para bien en la vida de nuestros hijos? Es cierto que los padres tienen la responsabilidad de educar, pero los abuelos tenemos la responsabilidad de ser ejemplo en ellos, de ser influencia. Por eso el sabio no se equivoca cuando dice que la gloria de los jóvenes es precisamente su fuerza, pero la gloria de nosotros, los ancianos, son nuestros nietos. Digan amén los que tienen nietos, y algunos están en camino a tenerlos. Esa es nuestra corona para nosotros los ancianos. De tal manera que, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Somos de gran influencia en nuestros nietos, para los que somos abuelos. Pero para los padres hay una responsabilidad gloriosa, le llamo yo, de poder enseñar a nuestros hijos, hermanos, en el camino del Señor. Yo soy un testimonio de que se puede cambiar. Tal vez no sea el mejor testimonio, ¿verdad? Pero se puede cambiar de vida. ¿Por qué? Porque mi madre es la primera que acepta a Cristo en su corazón y comienza a ir a la iglesia. Y ella seguramente, hoy lo entiendo, que oraba por mí. Hasta que un día yo acepté a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Pero yo quiero decirle que los hermanos me caían mal. No sé cuántos se identifican conmigo. A muchos nos caían mal los hermanos. Y para colmo de males, en ese momento yo no entendía esta parte, la iglesia quedaba a 2 casas de la casa donde vivíamos, hermano. De tal manera que mi mamá estaba en la iglesia y en la mañana se iba a orar, y que en la tarde hay oración otra vez, y que en la tarde hay culto, y que culto el martes, y que culto el jueves, y que culto esto, y que culto aquello. Y cuando yo no conocía a Dios, eso me molestaba mucho. De tal manera que iba y me paraba en la puerta. Y así, con la cara que tengo, ¿eh? Así, en la puerta así serio, ¿eh? Iban y le hablaban a mi mamá y le decían, hermana, ahí está su hijo, ahí en la puerta. Y mi mamá, como toda cristianita fiel, ¿verdad? Sí, pues ahí déjenlo. Ella seguía cantando y alabando al Señor, ¿verdad? Y mi mamá volteaba y yo le decía, mira, tú estás peor que tu papá ni me dice nada. Y tú sí, ahí vas y te paras ahí. Y entonces uno cree que le gana a todos los hermanos, ¿verdad? Y que todos los hermanos ahí. Pero gracias a Dios un día, hermanos, ocurrió un cambio en mi vida y conocí a Cristo y entendí que esto puede ser lo mejor de la vida si lo aceptamos en nuestro corazón. Y entonces honro la memoria de mi mamá, que también en este próximo 3 de mayo, ella cumplirá también 2 años de haber partido con el Señor, pero que yo digo, muchas veces decimos, si no fuera por ella, por supuesto que Dios tiene un plan muy especial para nosotros, hermano. Pero las oraciones de los viejos, las oraciones de papá y de mamá, influyen de tal manera, hermanos, que un día Cristo entra en nuestro corazón. Y entonces, aunque mi mamá no está, pero en vida siempre le dije, gracias mamá, porque si no fuera por usted no hubiera conocido esta vida. Que nos descarriamos y nos emocionamos y hacemos tantas cosas, pero si no fuera, porque ella fue gran influencia, hermanos, tal vez no pudiéramos estar aquí. Yo recuerdo, para terminar esta parte de un relato personal, que mi primer pastor, que fue el hermano Daniel Martínez, se paraba en el púlpito y él predicaba, y yo lo arremedaba. Cuando mi mamá llegaba de la iglesia, yo todavía no era cristiano, yo le arrebataba la Biblia y según yo me ponía a predicar, me ponía a predicar.
Y decía mi mamá, no estés burlando del hermano, no estés riendo del hermano. Y pues yo, ¿verdad? Todo lo que olía a Dios, no. Entonces yo me seguía según yo imitándolo. Dijo, vas a ver. Dijo, un día te voy a ver predicando ahí en ese púlpito de veras. Dijo, vas a ver. Nah, hombre, ¿qué tienes? Tan locos los hermanos, tan locos. Quiero decirle, hermanos, que el día de hoy, casi 37 años después, no solamente ese púlpito, sino muchos púlpitos más, hermano. Muchos púlpitos más. Entonces lo que ella un día dijo, yo estoy seguro que ella iba en oración y le decía, Señor, cambia este ingrato cabezón, transfórmalo, Señor, toca su corazón. Y un día Dios lo tocó. Yo no sé si ella le pidió a que sea pastor, Señor, que te sirva. Yo no sé si ella le pidió eso, pero hoy damos gracias a Dios que estamos aquí, hermano. Y hoy este trabajo y esta parte que me ha tocado, esta heredad que me ha tocado, no la desprecio. No la desprecio, al contrario. Gracias a Dios que nos dio esa oportunidad de cambiar de vida. Te estoy hablando de esto, hermanos, para decirte que podemos nosotros ser de gran influencia en la vida de nuestros hijos. Pablo alaba la fe de Timoteo, pero no deja de reconocer de dónde surge esa fe. ¿De dónde nace esa fe? De la abuela y de la madre. De la abuela y de la madre. Entonces, para los que son abuelos, pueden decir gloria a Dios. Saben que tienen una tarea bien bonita, bien importante, una tarea muy linda de influir, de enseñar a sus hijos en las cosas de Dios. Pero como madres, hablo hoy en esta mañana a todas las madres de familia. Como madres tienen un privilegio que es poder encauzar a sus hijos y a sus hijas en las cosas de Dios. No solamente hablarle de las cosas de moda, del cantante que está de moda, de la ropa que hoy se usa, de la forma en que se pueden maquillar, de la forma en que pueden usar la ropa. No solamente hablar de eso, pero hablarles también de la forma en que pueden temer a Dios, de la forma en que pueden agradar a Dios, de la forma en que pueden honrar al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasa, hermanos, si yo no hago esto? ¿Qué pasa si yo no soy influencia? Mi padre en un tiempo decía que a nuestros hijos les dábamos pura iglesia, pura iglesia, pura iglesia. Decía, déjenlos ser niños y cuando ellos sean grandes, que ellos escojan. Y yo le decía, papá, sabe que mi labor es enseñarle a mis hijos el temor de Dios y que ellos caminen en Dios. Si el día que ellos crezcan y tengan la capacidad para decidir de manera personal si siguen o no siguen en Dios, ya será un asunto de ellos. Pero mientras tanto, mi responsabilidad es enseñarle. Discúlpeme mucho, papá, pero esa es mi tarea. Al paso de los años y después que él se convirtió y que ocupaba estas sillas de aquí de adelante, él decía, te felicito por el trabajo que ustedes han hecho. Te felicito por lo que han enseñado a sus hijos. Y ahora cada vez que las nietas pasaban aquí, hermanos, mi papá era un llorar, no sé cuántos de ustedes lo vieron aquí en esta iglesia, pero que no participaran sus nietas en algo y que salieran aquí al frente y que cantaran y que hicieran algo, porque, bueno, yo sí lo veía, se la pasaba en lágrimas y le daba un gusto ver a sus nietas, ver a mis hijos, ver a las hijas de su hija, ver servir a Dios aquí en la iglesia. Entonces mi padre se alegraba y entendió lo que un día no comprendía y lo que un día muchas veces de nosotros, en la vida de nosotros, no entendíamos y no comprendíamos. Que enseñar a nuestros hijos, como el mandato que Dios da al pueblo de Israel, de enseñarles las cosas que tienen que ver con Dios, el temor a Dios, que nuestros hijos caminen en ese creer a Dios, en esa fe en Dios, trasciende, hermanos, como no tenemos idea. Amén. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, hay una historia muy triste. Y ya estoy empezando a terminar. Dije empezando a terminar, no que ya voy a terminar. Porque esa historia es de suma importancia para que nosotros la entendamos. Es un pasaje triste para las que son madres de familia ver esta situación.
para los detractores de Dios, decir, ¿cómo Dios puede ser tan cruel que permite esta serie de cosas? David ahora está en el trono, ya Saúl ha muerto, David ha conquistado batallas, ya fue y derrotó a Jericó, ¿se acuerdan? La destrucción de Jericó, cómo Dios les entregó esa ciudad amurallada, la ciudad de las palmeras, Jericó, la ciudad contigua llamada Hai, y cómo Dios hizo grandes maravillas, hermano. Pero en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, hay una historia en donde nos dice que una gran hambruna se desató sobre el territorio, hermano. Y entonces David consulta a Dios acerca del motivo de esa hambre que está surgiendo en ese territorio. Y saben que Dios les contesta y le dice, están ahí en segundo libro de Samuel 21. Yo voy a ir leyendo la historia, pero usted está ahí, no se salga de ahí, para que vea que no le estoy contando otra cosa. Una vez que David consulta a Saúl, David consulta a Dios, Dios le contesta y le dice, es por la casa de Saúl, cómo destruyó a los gabaonitas. Por esa causa se ha suscitado esta hambruna. Y entonces cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y quiénes son los gabaonitas? Póngale ahí un lápiz, una pluma y vaya a Josué capítulo 9 para que no pierda ese capítulo de segundo de Samuel capítulo 21. Y vaya a Josué capítulo 9 para entender quiénes son los gabaonitas. Después de que Israel, hermano, toma la ciudad de Jericó de una manera tan especial, la ciudad de Hai, los pueblos vecinos, hermanos, se atemorizaron. Algunos hicieron alianza entre ellos para ir y enfrentar al pueblo de Israel, pero la verdad es que obtenían derrotas muy particulares. Y entonces los gabaonitas, hermano, como supieron y dijeron, no podemos enfrentarnos al pueblo de Israel. Los otros pueblos, los amorreos, todos ellos, dice que algunos se confabularon, se juntaron para ir y pelear contra el pueblo de Israel. En el caso de los gabaonitas no, dijeron, oye, no. Y usaron una estrategia muy especial. Dice que se hicieron pasar, hermanos, por peregrinos, por extranjeros, se pusieron ropas de lo más viejo, agarraron sus costales y echaron comida, hermanos, ahí echada a perder, pan duro, y fueron, y así se presentaron delante de Josué. Ahí están en Josué capítulo 9. Yo se lo estoy narrando. Y entonces cuando el pueblo de Israel los ve, dice, bueno, ¿y ustedes qué? Dice, no, es que venimos de muy lejos y mira, ya tenemos mucho tiempo caminando y andamos por extranjeros, por peregrinos y andamos aquí en la tierra. Y dice que sacaron los costales y le dijeron, mira, el pan que traemos ya está duro. Aunque era pan de la olímpica, hermano, ya se había hecho duro. Ya estaba todo mohoso. Las ropas todas andrajosas, todas desgastadas. Y entonces Josué les perdona la vida y ellos le dicen, no. Júranos que no nos vas a hacer daño cuando sigas conquistando los territorios, las tierras que todavía vas a conquistar, no nos hagas daño. Y entonces Josué les dijo, está bien. Y ese día Josué tomó juramento y dijo, no les vamos a hacer nada a los gabaonitas. Los vamos a perdonar la vida. Y una vez que Josué hizo este juramento, man, y les perdonó la vida, los gabaonitas dijeron, ándale, éjele, te vacilé, te eché mentiras, no es cierto, ¿verdad? Somos este pueblo, pero lo que queremos es que no nos destruyas. Y entonces Josué les dijo, ¿por qué me mintieron? ¿Por qué me echaron mentiras? Dijo, pues es que te teníamos miedo, no queríamos que nos destruyeras. Dijo Josué, ok. Dijo, bueno, por mentirosos. Todas sus generaciones, todas sus generaciones, nunca dejarán de ser leñadores
y acarreadores de agua al servicio del pueblo de Israel. Y eso fue, hermanos, lo que los gabaonitas pagaron el precio de no ser asesinados o desaparecidos por el pueblo de Israel, pero su labor era ser leñadores o aguadores al servicio del pueblo de Israel. Por eso es que estos gabaonitas, hermano, estaban ahí entre el pueblo de Israel, aunque no eran israelitas, habitaban con ellos. Josué les perdonó la vida porque pues, no podía faltar al juramento que había hecho delante de Dios de exterminarlos. Y como había dado su palabra, pues les dijo, bueno, no los voy a matar, pero van a ser aguadores y van a ser leñadores. Y esa era la labor que el pueblo de Gabaón, los gabaonitas, desarrollaban ahí. Pero más adelante, hermano, Saúl desestima ese juramento. Y cuando Saúl anda conquistando territorios y anda matando ejércitos enemigos, lo que hace es matar a los gabaonitas, hace una matazón de gabaonitas como no tiene idea. Y ahora muchos, pero muchos, pero muchos años después, cuando David, hermanos, sigue en la búsqueda, en la conquista de territorios, enfrenta esta gran hambre, consulta a Dios, ahora vaya a segundo libro de Samuel capítulo 21. Leímos Josué para que usted entienda quiénes son los gabaonitas. Y cuando David consulta a Jehová, Dios le dice, esta hambruna es por la causa de toda la sangre que Saúl derramó matando al pueblo gabaonita. Y entonces David consulta a Dios y le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Manda a traer a los gabaonitas y les dice, oigan, saben que hablé con Dios. Y todo esto que estamos pasando es por causa de Saúl. Saúl ya está muerto, hermano. A Saúl ya lo enterraron junto con su hijo Jonatán. Pero las consecuencias de sus actos siguen vigentes. Resurgen muchos años después. Muchos, pero muchos años después. Y aquí vemos las consecuencias de los actos del pasado. Entonces David dice, les habla a los gabaonitas y dice, oye, ¿saben que esta hambre que estamos viviendo por causa de ustedes? Cómo Saúl mató a sus antepasados, sus abuelos, sus tatarabuelos. Díganme ustedes, ya Dios me habló, díganme ustedes, ¿cómo puedo hacerle yo para resarcir ese daño? Están ahí, hermanos, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21. ¿Qué fue lo que pidieron los gabaonitas? Dice, de los hijos de Saúl, dénsenos algunos hombres para poder matarlos y poder, si de alguna manera lo podemos decir así, y poder resarcir el daño. Vayan al versículo 5, ¿están ahí? Dice, ellos respondieron al rey. Cuando el rey le pregunta, ¿verdad? Dice, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, versículo 4, sabes que nosotros no tenemos ningún problema en cuanto a herencia o en cuanto a pago de plata ni oro con Saúl y con su casa. No queremos que muera ningún hombre de Israel ahorita porque pues no han hecho ningún mal. Y ellos le respondieron y dijeron, de aquel hombre que nos destruyó, hablando de Saúl, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Mira lo que piden. Désenos 7 varones de sus hijos. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? ¿Sí lee? Para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl. Y el rey le dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset,
¿Se acuerda de la historia de Mefiboset? Que era hijo de Jonatán, que estaba lisiado de sus piernas porque se le cayó a la nodriza el día que murió Saúl y el día que murió Jonatán. Dice que David le perdonó la vida a Mefiboset porque había hecho un pacto con Jonatán. Le dijo, yo nunca, ni tu descendencia va a sufrir las consecuencias. Por eso le perdonó la vida. Dice, pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, otro Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, de la hija de Saúl, los cuales ella había tenido con Adriel, hijo de Barzilai, Meolatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos, ¿qué, hermano? Los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. ¿Tenían culpa ellos, hermano? El que hizo el daño fue el abuelo. El abuelo ya no está. Tatarabuelo ya no está. Pero las consecuencias de sus actos están presentes. Y los gabaonitas exigen el pago de todo aquel exterminio que intentó hacer Saúl con la muerte de 7 de los hijos de ese, de la descendencia de ese que intentó destruirnos. Danos 7 y nosotros los vamos a matar y los vamos a ahorcar. Dice que los ahorcaron, hermano, cuando iba a comenzar la siega de la cebada. Lo significativo de esto, hermanos, es que una mamá de 2 de esos que fueron ahorcados, cuando los ahorcaron y los dejaron ahí, hermano, ahorcados, dice la historia, si usted sigue leyendo ahí más adelante, que Rispa, la mamá de 2 de ellos, tomó una tela de silicio, una tela áspera, una tela rasposa, y se puso al pie de donde estaban colgados sus hijos. ¿Por qué, hermano? Y esto es bien interesante porque un cuerpo en estado de descomposición primero se hincha, se pone rígido, se inflama, después comienza a, a echarse a perder, a hacerse putrefacto, y comienza el desprendimiento y el surgimiento de las larvas, de los gusanos, de todo eso, hermano, que usted sabe o ha visto, o al menos conoce en este proceso. Hablo a las madres de familia. Hace unos días atrás hablábamos de María, la madre de Jesús, al pie de la cruz, verlo sufrir todo lo que estaba sufriendo, cómo fue traspasado sus manos, su costado, su cabeza, sus pies. Pero yo hablo a las madres de familia. ¿Cómo es que Rispa enfrenta este proceso de dolor, hermano? Este proceso tan difícil en la vida de ella, en el cual tuvo que ver morir a sus hijos ahorcados. Y no solo eso, ahora los está viendo morir, los está viendo deshacerse, hermano. Entrar en un estado de descomposición tan difícil. Los está viendo que su carne comienza a convertirse en gusanos, su carne comienza a deshacerse. Dice que puso ese traje, esa tela de silicio, man, una tela áspera. Yo quiero pensar que la puso para no dormirse, para estar allí siempre al pendiente de sus hijos. Dice la escritura, hermanos, que comienza que los jóvenes los ahorcaron al principio de la siega de la cebada. Y estuvo ahí, dice ahí más adelante, si seguimos leyendo, que estuvo ahí hasta que descendieron las lluvias. Algunos estudiosos, algunos comentaristas dicen que estuvo alrededor de marzo, abril, hasta por ahí de septiembre a octubre, al pie de donde sus hijos estaban colgados. ¿Cuántos meses? Alrededor de 6 meses, hermanos, al pie de los cuerpos de sus hijos. Y esa tela de silicio servía para que ella siempre estuviese
al menos despierto, o al menos no tan dormida, porque por las mañanas estaban las aves carroñeras, los buitres que venían y querían empezar a arrancar la carne de los cuerpos de sus hijos. Y dice la Biblia que ella espantaba las aves. Y por la noche venían las bestias. Quiero pensar en una hiena, tal vez en un coyote, tal vez en un león o en una leona, no sé lo que pudiera haber ahí, pero la Biblia identifica a las fieras y la madre espantaba a las fieras para que no comieran los restos de los cuerpos de sus hijos. Y así estuvo, hermanos, por varios meses al pie de donde sus hijos fueron colgados. Saben que esta acción provocó la reacción de David. No pudo evitar que sus hijos fueran muertos, no pudo evitar que mataran a sus hijos, no pudo evitar que David matara a sus hijos, pero sí pudo evitar, sí pudo tocar el corazón del rey, porque con su acción, porque cuando fue dado aviso al rey de lo que esa mujer estaba haciendo, David se impactó tanto, ¿no? Dijo, no puede ser posible que esto esté sucediendo. Ya, díganle a esa mujer, por favor, que se levante. Junten los restos de sus hijos, junten los huesos. Y dice que en honor a ese acto, juntó los huesos de los hijos de esa mujer, y junto a los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, fueron sepultados. Les dio cristiana sepultura, si me permiten la expresión, a los restos de estos dos hombres, junto con los restos del rey Saúl y de su hijo heredero al trono. ¿Qué estoy diciendo, man? Lo que estoy diciendo son pintando dos escenarios. El escenario de Pablo a Timoteo, ¿se acuerdan? La fe que habita en ti, Timoteo, es una fe tan especial que fue producto de una herencia que tu madre y tu abuela te pudieron dejar. Pero la otra cosa que estamos viendo, hermanos, es una herencia en donde gente no culpable está pagando la culpabilidad de otros. Es decir, que sus acciones que un día Saúl llevó a cabo, ni siquiera pensó en lo que podía trascender en la historia de sus generaciones que estaban por venir. Cierro con esto, amada iglesia, amigos que nos ven, nos escuchan, familia, que podamos dejar un legado que trascienda en la vida de nuestros hijos, hermano. Hoy tal vez decimos, o tal vez ni siquiera pensamos o imaginamos, hermano, lo que puede suceder con nuestras generaciones. Pero es un tiempo muy especial en el cual nosotros podemos cambiar y podemos ser de gran influencia, hermano, para nuestros hijos. La reflexión en esta mañana es, ¿qué legado estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué legado estamos dejando a nuestras generaciones venideras? A los hijos de nuestros hijos. Tal vez ahorita no pensamos, hermano, en nuestros actos y decimos, esto es bueno, es malo. Nosotros decidimos qué hacer, pero pensemos en cómo esos actos van a trascender en nuestras generaciones. Los hijos de Rispa ni siquiera culpa tenían en lo que el abuelo hizo, pero están viviendo las consecuencias de lo que su antepasado hizo. No estoy hablando de ataduras generacionales, no estoy hablando de eso. Yo pienso que toda maldición se rompe en el nombre de Jesucristo cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Por eso es tiempo y momento que hoy día podamos nosotros hacer una reflexión y poder, hermanos, ponernos en la brecha y saber qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué legado estoy dejando a mis generaciones? Ellos pueden ver un abuelo, un tío, un hermano, un padre que ama a Dios, que teme a Dios, que busca a Dios, o estoy haciendo todo lo contrario. Repito, ¿se acuerdan en el inicio de esta enseñanza? Así como heredamos rasgos físicos, también heredamos, hermanos, cosas
que tal vez no pudieran ser agradables delante de Dios. Así es que en esta mañana tomemos las armas que Dios nos ha dado, las herramientas, reflexionemos acerca de los legados que estamos dejando, más que una herencia terrenal, más que una herencia física, más que una cuenta bancaria. Pensemos, hermano, en qué es lo que estamos dejando espiritualmente a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar. Yo lo voy a invitar a hacer una oración muy especial. A que ore por sus generaciones. Una oración muy especial. Póngame atención. Va a orar por sus hijos. Va a orar por los hijos de sus hijos. Y va a orar, hermano, por los nietos, por los bisnietos, por los tataranietos. Hermano, mis hijos todavía ni siquiera se casan. Pues qué mejor para estar orando por las generaciones venideras si Cristo tarda en venir, que esas generaciones venideras puedan amar a Dios, puedan temer a Dios. Uno dice, mis hijos están pequeños, todavía ni crecen. Pues mejor para empezar a abonar herencia bendita de parte de Dios, hermano. ¿Y por qué no? Ora por el compañero que le va a tocar a tu hija, que va a escoger tu hija. Ora por la esposa que tu hijo va a escoger. Ah, hermano, todavía no es tiempo para... ¿Cómo que no? Dile, Señor, guíala. Señor, guíalo. Cuando se llegue el momento de escoger un hombre o una mujer, que pueda escoger a alguien que ame a Dios. Amén. Amados amigos, hermanos que nos ven a través de Facebook o YouTube, Dios les bendiga. Que esta palabra sea de bendición, que les lleve a la reflexión y que puedan ponerla en práctica. Reciba un saludo desde aquí, desde Escobedo, Nuevo León, familia Restauración y Vida. Y esperemos vernos en esta próxima semana. Dios les bendiga y bendiciones para usted y su familia.